Bien, buenos días, 30 de abril del 2020, materia psicofisiología. Sean bienvenidas para esta mañana, a pesar de que estamos con la cuarentena, igual vamos a tener que seguir avanzando. Yo creo que luego van a ver el comunicado de la universidad. Tenemos para largo, así que nuestras clases van a ser por un tiempo virtuales. Entonces, para hoy día quería un poco compartir con ustedes el tema de revisión de los trabajos, pero sin embargo quiero volver a hacer recuerdo de algunas cosas que tal vez deben estar olvidadas por ahí. Y es importante refrescarlas, ¿no? Yo les comentaba, no sé a quién, pero las sesiones las dejamos grabadas para que cuando alguien no tenga internet las pueda ver luego, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver en esta mañana es revisar los experimentos, más que otro tema, pero sin embargo quiero volver a desenvolver los temas de psicofisiología. Creo que ahí todos lo conocen, esos son los contenidos del libro que vamos a, o bueno, que ya han revisado. He visto que solamente una compañera ha presentado, o un grupo ha presentado su proyecto. Y luego, estos son los contenidos de los mapas conceptuales. Ahí tengo un buen análisis, me parece que todas y todos han hecho buenos trabajos sobre mapas conceptuales y resumen. Lo que yo les voy a mandar es luego un banco de preguntas hasta más tarde terminada la sesión, para que ustedes luego en un tiempo prudente hagamos una prueba. La prueba no va a tener valor, pero sí va a tener una prueba para ver cómo está el contenido, ¿no? Si es que la universidad no formaliza esto de los exámenes, no se puede tomar examen vía virtual, pero sí yo quiero tomar la prueba para ver el contenido, cómo están ustedes, ¿no? Ahora vamos a planificar una fecha, ¿ya? Estos son los contenidos de las materias. Entonces, dentro de estos contenidos, como ya habíamos visto la anterior vez, están dentro de lo que es el enfoque de la percepción, están de lo que tiene que ver con plasticidad cerebral y en lo que engloba aprendizaje, memoria, olvido y otros trastornos neurocognitivos. También tiene que ver con el tema de motivación, hambre, sexo, sueños, droga y los trastornos que conllevan estas diferentes patologías. Y luego tenemos los trastornos de la emoción que tienen que ver con lenguaje y trastornos psiquiátricos que van desde el DSM-5 para el tema de depresión, ansiedad, obsesión y temas somáticos, ¿no? Lo interesante, como yo les decía la otra vez, en sus experimentos ustedes tienen que demostrar cuál es el neurotransmisor que están haciendo más incidencia para poder trabajar con esta temática, ¿no? ¿Cuál es el perfil que esta materia persigue? Persigue desarrollar bio, psicofisio y llegar a neuro, ¿no? Llegar a neuro es lo más importante porque ahí ustedes van a desarrollar más los contenidos y las competencias para ser futuras psicólogas, ¿no? Psicofisiología nos quedamos la otra vez, que son los procesos que se encargan de analizar las bases fisiológicas para responder los procesos psicológicos, la conducta, ¿no? Dentro de esta mirada hay dos enfoques que la psicofisiología nos presenta. Cuando se hace estudio enfocado en animales y cuando se hace estudio enfocado en personas, ¿no? La psicofisiología más se encarga en personas y la psicofisiología se encarga más en eh, estudiar o investigar conductas comparadas con otras especies como animales, mamíferos, etcétera, etcétera, ¿no? El enfoque también de psicofisiología tiene dos miradas, tanto el reduccionismo o la generalización, ¿no? Y es aquí donde van a entrar sus experimentos, ¿no? Los experimentos tienen que enfocarse en el reduccionismo, por ejemplo, cuando ustedes quieren solamente reducir una conducta, por ejemplo, ¿por qué una chica de 20 años no tiene la menstruación, ¿no? Una chica tal. También en ese mismo enfoque podemos hacer la generalización, ¿no? ¿Por qué las mujeres a cierta edad tienen problemas de menstruación? Por problemas emocionales, por problemas de estrés, por problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Esos son los dos enfoques de reduccionismo y generalización, ¿ya?
Aquí algo que me llama la atención son todos los enfoques que ustedes pueden ver que están plasmados en el libro, como les decía hace un momento, desde aprendizaje, percepción, sentidos somáticos, visión, etcétera. Son todos los procesos de estudio de la psicofisiología que nos ayudan a comprender. Yo me quiero pasar esta parte, y si se dan cuenta, estoy presentando muy rápido, porque lo que quiero es un poco entrar a desempolvar los otros puntos para ver los experimentos. Sin embargo, esto me encantaría que por favor, esta tarea, por ejemplo, no la hemos hecho y me gustaría que sí la puedan desarrollar los grupos, ¿ya? Lo que le voy a pedir es que en el grupo de WhatsApp cada uno vaya solicitando qué autor quiere analizar, ¿no? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, el Pilus o Galeno, ellos fueron los primeros que sentaron la base de que la conducta tenía una base fisiológica, ¿no? Y que respondía desde el tema del sistema sanguíneo, desde la localización del cerebro en la cabeza o desde el tema de la columna vertebral, ¿no? Fueron los primeros que asociaron que la conducta tenía una base somática, ¿no? Después vienen Nemesius y Thomas Will, que justamente fueron los que localizaron el cerebro con los procesos cognitivos a través de la corteza cerebral, ¿no? Y después está Gall, Wernicke y Westwing, Luria. Luria ustedes lo van a ver muchísimo con la doctora Ninoska, así que yo les encargo que estos últimos ustedes los desarrollen ahora. ¿Cómo va a ser la tarea? Cada uno va a desarrollar un autor y va a profundizar todos estos aportes, ¿no?, que ustedes ven acá. Yo se lo estoy poniendo en pantalla muy suave o muy sencillo, pero me gustaría que ustedes lo profundicen máximo en un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa conceptual donde, por ejemplo, expongan cuál es el aporte de Luria, ¿no? Luria habla del conexionismo prefrontal, ¿no? Que justamente son las capacidades cognitivas superiores, ¿no? Como el tema del aprendizaje, de la memoria, que justamente están enfocados en estas conexiones fisiológicas, ¿no? Y cómo es que esas conexiones realizan un aporte fisiológico para la conducta, ¿no? Entonces, la rama de la psicofisiología, ustedes saben que fue fundada por William Wundt cuando nació la psicología misma, y donde él publica un libro de los principios de psicología fisiológica y hace que la psicología tenga un enfoque científico, ¿no? Para esto yo necesito que cada grupo, así como ya hicieron sus mapas conceptuales de los libros, hagan una investigación, máximo una plana, perdón, de mapas conceptuales sobre los autores en la historia que aportaron a la psicofisiología, ¿ya? Yo les pongo aquí, hay 2, 4, 6, 8, 9. Entonces, para que no se peleen, la misma metodología. Cada grupo dice, yo voy a hacer, o nuestro grupo va a hacer el mapa conceptual de Luria, ¿no? Y ya queda sentado en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Como la sesión queda grabada, yo espero que hasta el fin de semana todos lo puedan ver y todos los grupos ya estén organizados. Para esto nos pondremos un plazo que sea hasta el 12 de mayo, ¿ya? Luego lo voy a escribir todas las conclusiones. Y también que para el 12 de mayo tengamos el primer avance del experimento, ¿ya? Para que así vamos revisando grupo por grupo, ¿ok? Entonces tienen casi como 15 días para hacer este avance. ¿Listo? Voy a hacer una pausa. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, dudas, ahora que veo que hay un montón de gente conectada. ¿Sí? ¿Todos están ok? Entonces, sigo avanzando, ¿les parece? Si hay dudas, me cortan, ¿ya? Y creo que eso es lo más importante. Bien. Aquí es donde quiero centrarme un poquito, ¿no? Hay dos tipos de investigaciones que se hacen en psicofisiología. Una es investigación en humanos y la otra es investigación en no humanos, ¿no? Es justamente ahí el campo de la psicofisiología o el campo de la psicología fisiológica. Investigación en humanos tiene que ver con lo que es psicofisiología, o sea, cuando están juntas las palabras. Cuando están separadas es investigación en humanos, como por ejemplo en especies de mamíferos o en especies de aves, y en esta parte nosotros podemos comparar la conducta. Eso es un poco más complejo, entonces para mí es importante trabajar en investigaciones en humanos. A pesar de que en humanos nosotros no tenemos en la universidad para
intervenir con electrocardiogramas o hacer tomografías, por ejemplo, para ver las partes fisiológicas de la corteza cerebral o de la masa encefálica, y tampoco por ética nosotros no podemos intervenir de esta forma con los seres humanos. Sin embargo, en la psicofisiología hay dos métodos, uno que tiene que ver con la intervención y otro que tiene que ver con el análisis del comportamiento. En esa parte nos vamos a quedar en el análisis del comportamiento porque es justamente la más accesible para la psicofisiología, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hacer investigaciones básicas o investigaciones aplicadas. Para mí, lo interesante es que hagamos investigaciones aplicadas. Las básicas siempre son más complejas, más rigurosas para detallar. Entonces, lo que vamos a hacer son investigaciones aplicadas. Por ejemplo, vamos a aplicar el, el tema del estrés aplicado al COVID, que es el único grupo que ha mandado su trabajo hasta ahora, y espero que ya luego lo manden el resto. Pero esto más o menos sería un ejemplo. Es aplicado el concepto de estrés, lo vamos a aplicar al tema de la pandemia actual, ¿no? Me pareció fantástico ese muestreo que están haciendo este grupo. Dentro de lo que es las metodologías de los tipos de investigación, yo les explicaba que están estas de los humanos, de los no humanos y las investigaciones básicas o investigaciones aplicadas. Dentro de los dos métodos que yo le explicaba hace un momentito está el método de la investigación en estudios del sistema nervioso y los métodos de investigación comportamentales en biopsicología. En estos campos nos vamos a quedar que justamente son los campos donde la neuropsicología hace más su intervención, ¿no? En modelos comportamentales para medir el tema cognitivo o el tema de los procesos neurocognitivos, ¿ya? La parte de registros fisiológicos, como les decía hace un momento, son más complicadas de desarrollar, pero es importante que ustedes lo tengan como conocimiento en general, ¿no? Esto es el enfoque del experimento. Para esto yo necesito que ustedes desarrollen mucho el tema de las bases biológicas y anatómicas del sistema nervioso. En cada uno de los experimentos ustedes tienen que argumentar teóricamente cómo el sistema nervioso central está implicado en su experimento. Por ejemplo, si tiene que ver con el sistema nervioso central o con el periférico, ¿no? Si tiene que ver más con la corteza cerebral, con el frontal, con el occipital, el parietal, etc. Dependiendo de dónde ustedes hagan su intervención. Por ejemplo, este tema del estrés, ¿no? El estrés va a estar muy ligado, como vemos acá, con la parte del sistema límbico. Creo que acá tengo otro del sistema límbico. No, es este nomás. Entonces, el sistema límbico va a estar muy ligado con el estrés, porque justamente el sistema límbico con el hipotálamo tiene mucha función particular para influir en las emociones, ¿ya? No se olviden que el hipotálamo es como un cerebro primitivo chiquitito que es el que domina toda la conducta del ser humano, desde las emociones, gustos, ansiedades, miedo, y básicamente hay que argumentar. Por ejemplo, esto que van a hacer el experimento, el estrés en tiempo de COVID, me encantaría que vinculen cómo el estrés está relacionado con el sistema límbico, ¿ok? De la misma forma, cómo este sistema límbico está vinculado con el estrés, con las neuronas, por ejemplo. A pesar de que ya todos han hecho unos bonitos trabajos en mapas conceptuales, me encantaría que por favor vinculen cómo estas neuronas a través de la capacidad adaptativa tienen una capacidad para responder a ciertas conductas. ¿Cómo es esa respuesta? A través de lo que llamamos nosotros sinapsis, ¿no? Entonces, el principio de cualquier célula o cualquier neurona está enfocado en este tema que nosotros vemos aquí en pantalla, que tiene que ver con esta especialización que tiene esta neurona. La especialización de la neurona está enfocada netamente en la sinapsis, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de neurotransmisor son los que van a estar vinculados en el estrés, por ejemplo? ¿Hay mucha dopamina o existe mucha serotonina o la persona no tiene mucha vinculación de neurotransmisores? Habría que explicar por qué el estrés en esta parte teórica funciona con mucha serotonina, con poca dopamina, y cuáles son los elementos que se vinculan en esta sinapsis, ¿no? No se olviden que todo proceso sináptico tiene tres partes, ¿no? Y las repito siempre, ¿no? La membrana presináptica, postsináptica y el espacio sináptico, ¿no? Entonces, en estos tres espacios es donde se da
ese intercambio químico de los neurotransmisores a través del proceso eléctrico, y es ahí donde se da el potencial de acción para generar miles de conductas, ¿no? Porque cada neurotransmisor tiene una especialidad particular para estimular en la conducta, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la serotonina, entonces hay que ver si este neurotransmisor está vinculado al estrés, ¿ok? Sé que es un poco complicado, no se estresen, por eso tienen ahora mucho tiempo para estudiar y para leer en casa y ustedes lo van a investigar más con calma, ¿no? La parte teórica de su experimento tiene que estar enfocada en esto, ¿no? Entonces aquí voy a hacer una pausa para preguntarle, wow, ahí hay más gente ahora, entonces para preguntarles si tienen dudas, comentarios hasta aquí. Esto es todo lo que hemos visto supuestamente hasta ahora, es el resumen de todos sus mapas conceptuales que ustedes me han mandado. Todavía no hemos entrado al experimento, ¿ya? Solamente quiero desempolvarle así muy resumidamente para los contenidos teóricos que sí o sí todos los experimentos deberían tener, ¿ok? ¿Alguien tiene comentario? A Raiza, que la veo ahí tan concentrada, ¿qué estará haciendo, no? Ok, ¿alguien tiene comentario hasta acá? ¿Sí? Entonces, voy a mostrarle el programa analítico mientras se atreven a hacer comentarios para que veamos por dónde vamos en la materia, ¿ya? Entonces, ahí pueden verlo en pantalla. Nuestro programa analítico dice que supuestamente nosotros deberíamos estar en esta parte, ¿ya? Porque estas partes son todas las que acabo de resumirle ahorita, ¿no? Todo el tema de aproximación de psicofisiología, neuronas, sistema nervioso central, todo eso debe estar incluido en el experimento, por favor, ¿ya? Y son todos los mapas conceptuales que ustedes ya han desarrollado, ¿no? Y esta organización del sistema endocrino. Este capítulo no lo hemos desarrollado, así que yo creo que después del 15 de mayo, cuando sea la otra sesión, ahí nos vamos a centrar en el capítulo 4, ¿ya? En algunos experimentos va a entrar, por ejemplo, en el experimento de estrés, sí o sí va a entrar esta organización. Por ejemplo, cómo el sistema endocrino está muy vinculado con la hipófisis, ¿no? Y cómo la hipófisis se vincula con el hipotálamo. Y no se olviden que lo que acabo de explicar hace un momentito, el hipotálamo, la hipófisis y el sistema límbico son los que controlan las emociones. Entonces, justamente aquí vamos a ver cómo todo ese sistema de glándulas y hormonas son las que regularizan todo el tema de emociones. Evidentemente, los neurotransmisores son los que gobiernan, pero las neuronas, las hormonas son las que van a catalizar, o sea, son las que van a ejecutar toda esa directriz de las neurotransmisores. Por ejemplo, cuando hablamos de las glándulas sexuales, una neurona va a mandar serotonina o dopamina para que se estimulen estas hormonas. Sin embargo, las hormonas son las que van a operativizar a través de las gónadas para implementar una conducta sexual. Esto lo vamos a dejar para después del 15 de mayo, perdón, 12 creo. Ahora vamos a coordinar bien la fecha, ya que estamos en la pausa. Y inmediatamente vamos a ver todo el tema de emociones, ¿ok? Para ver todo el tema de cómo estos autores desarrollan diferentes vistas desde que entendemos por emociones, ¿ya? Y aquí hay una serie de autores que también aquí vamos a hacer todo el análisis de estos autores. Lo mismo que vamos a hacer hoy día de la tarea de los primeros teóricos sobre psicofisiología, lo vamos a ver con los autores de emociones, ¿ya? El tema de salud y enfermedad, creo que ya todos lo hicieron, que fue la primera tarea que hicieron, así que esa no la voy a tomar en cuenta, pero me quiero quedar hasta aquí, ¿no? ¿Qué les parece, ya que estamos en la pausa, antes de empezar con el experimento, definir fechas, ¿no? ¿Les parece que nos juntemos los lunes o los jueves? A ver si para eso opinan, por favor. ¿Lunes o Los jueves. Ok, Martelena los jueves dice. Jueves. Muy bien. ¿Cómo se dice su nombre? Sakie. Cuénteme, a ver, ya que habló. Buen día, Licen. Saquie. Sakie. Okay. Sí. Ayer estaba revisándolo y yo pensaba que era apellido lo de usted. Y cuando veo No ahí, es nombre. ahí me di cuenta que no era apellido, porque la universidad primero pone el apellido, pues, ¿no? Entonces me era complicado, ¿no? Bien. 14 de mayo, ¿les parece bien entonces todo el tema de las tareas que hemos dado y el avance de sus proyectos hasta el 14 de mayo? ¿Sí? Sí, está bien, Licen. Ok, voy a poner ahí en el chat y luego lo voy a poner como memoria.
14 de mayo, tarea autores de la psicofisiología, y avance del experimento, ¿ya? Creo que escribí mal psicofisiología, ok. Ahí les mando, igual lo voy a publicar por WhatsApp y por el Facebook, ¿ya? Aquí quiero pediros un favor, aprovechando que están con la atención concentradita. Yo sé que algunas personas visitan su plataforma, pero no sé si pueden ver, Saki, ya que está activa ahí, ¿me puede decir, ver la plataforma en pantalla? Cualquiera la puede ver. ¿Me puede avisar, por favor? Sí. Sí, Listen. Ok. Sí, Mire, a ver. les encargo, por favor, que le den una visita a su plataforma. Esa prueba que les dije que vamos a hacer, que también ahora la vamos a coordinar, la vamos a hacer vía esta plataforma, ya que es de la universidad. Lo único que yo voy a hacer es para un poco documentar que nosotros estamos teniendo avance, a pesar de que está documentado en Facebook. No sé si han visto mis videos, todos los subo a YouTube porque dicen que es más barato. Están colgados en YouTube, luego le copio el link, se lo paso al WhatsApp o al Facebook, ¿ya? Pero de todas maneras aquí en la plataforma de nuestra aula voy a colgar estas tareas que ustedes me van a presentar hasta el 14 de mayo, ¿ok? Para que ustedes las vayan colgando ahí, ¿ya? Entonces, le encargo, ustedes entran con su registro, saben ingresar, ¿no? Es súper fácil, ¿sí? Ya. Entonces ingresan con su registro y ustedes pueden ver ahí en su, aquí por ejemplo, por ejemplo, cuando ingresan, esta es su plataforma y les aparecen todas sus materias ahí inscritas. Estas son las mías, entonces aquí ustedes la van a ver, pero ustedes ya de ahí ingresan a su materia y directamente hacer el avance, ¿no? Entonces, como ya yo tengo todos los bancos de pregunta, pregunto a ustedes, ¿qué fecha sugieren para hacer esa prueba? En caso de que la universidad la tome como válida, ya tendríamos nuestro parcial hecho, ¿no? Entonces, quería preguntarle, ¿les parece bien hasta el 14 de mayo igual o la hacemos antes, después, a fin de mes? Estoy abierto a sus ideas, ¿no? ¿Qué opinan? Estoy escribiendo. Voy a poner primera prueba, ¿ya? ¿Para qué fecha la sugieren? ¿Les parece bien hasta el 14 o quieren hacerla después, antes? Después, Listen. Ok, a ver. Después Listen. Después, Listen. Igual les voy a mandar el banco de preguntas y lo podemos hacer para, bueno, era 14. Si quieren podemos hacerlo hasta el 21 de mayo, ¿les parece? Entonces, Sí, está bien. un mes Sí, Listen. para hacer. En realidad, para eso no vamos a tener clase. Ahora les voy a explicar ya. La idea es que no se pueda gastar mucho los megas, ¿ya? Primera prueba del banco de preguntas, le estoy poniendo ahí. Yo les voy a decir en el grupo de WhatsApp, hoy 21 de mayo a las 8:30 empezamos a tomar la prueba. Entonces, les voy a decir cuántos minutos van a tener para que ustedes ingresen a su plataforma, llenen preguntas y nada, ¿ya? Entonces, no sé si hay dudas, comentarios sobre ese punto. Listen, el trabajo para el 14 de mayo lo seguimos enviando por email, ¿no? O por la plataforma. Sí, por mí, yo sé que algunos, y me incluyo yo también, tengo complicaciones para, por ejemplo, no sé si alguien me puede mandar ahorita, puede ingresar a su plataforma y mandar un mensaje. Yo no sé si es que no me llegan los mensajes desde la plataforma, pero mucha gente me dice que me ha escrito. ¿Alguien tiene máquina no celular ahorita ahí? ¿Me podría mandar un mensaje, por favor, solo para hacer un testeo de ver si me llegan los mensajes? Porque no me llega. Entonces yo sugiero dos cosas y sé que es mucho trabajo para ustedes. Si quieren lo mandan por correo o si quieren me la suben ahí a la plataforma. Yo voy a crear un vínculo que diga tarea, ¿ya? Del 14 de mayo y ustedes ahí la pueden ir subiendo, ¿ya? Si es mucho complicado, muy difícil para ustedes, la mandan al correo. El correo es lo más fácil, creo, ¿no ve? Ahora se convirtió en lo más fácil el correo. ¿Ya? ¿Sí? Ok, Listen. Gracias. Entonces, para el 21 de mayo, que me parece una fecha bonita, ese
Es sencillo. Ese jueves por la mañana yo les digo, solo por WhatsApp, jóvenes, tienen 5 minutos para responder la pregunta, ¿ya? Y en 5 minutos se va a cerrar. ¿Listo? Yo hasta más tarde les mando el banco de preguntas, ¿ya? ¿Alguna duda más para cerrar este punto? Ya. Bueno, si no hay duda, pasamos al experimento entonces, ¿ya? ¿Dónde está mi experimento? Acá está. Listen, Mandé. yo no sé Isabel, ¿no? nada de mi grupo. Sí, buen día. Buen día, Yo no sé Isabel. nada de mi grupo. ¿Y quiénes serán su grupo, no? Eh, Elizabeth Ortuño, Pero Elizabeth es la capísima, ¿no? pero no sé nada de ella. A ver, no está aquí, a ver, Elizabeth. No Ah, está, no. Qué raro no porque es, ella es súper de la estuve mía, ¿no? hablando en el grupo que tenemos y tampoco responde. O sea, sí lee los mensajes, pero no responde. Ok, debe tener algún problemita como todo mundo, ¿no? Entonces, no se Sí. preocupen que hasta ahora yo no vamos a ser exigentes como otras épocas porque el acceso al internet es complicado, ¿no? Entonces, démosle tiempo para que responda, ¿ya? Por eso que miren, si se dan cuenta, esta clase hoy día la estamos dando 30 de abril y recién es para el 12 o 14 de mayo y el 21 de mayo, porque la idea es que los que no tienen internet lo puedan ver y luego ir respondiendo sus tareas, ¿ya? En el caso de Elizabeth, yo sé que ella es muy aplicada, así que intenta escribirle y luego se va a contactar, ¿no? ¿Ya? Ya dicen, está bien, De gracias. todas maneras, el ejercicio que vamos a ver ahorita con el tema de los experimentos es para todos los grupos, ¿no? Y la idea es que si ahora no están presentes, puedan ir desarrollándolo luego, ¿no? ¿Cuál es el avance? Y ya un grupo ya presentó su problema, ¿no? Entonces, ahora voy a entrar al grupo, pero quiero un poco volver a desempolvar lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay diferencia entre una investigación y un experimento, ¿no? Ambos aportan un aporte científico a través del conocimiento, perdón. Y entonces es un fenómeno que se quiere estudiar desde la parte psíquica, ¿ya? Para ver cómo la psicofisiología influye en estas conductas. Entonces, lo que queremos es reflexionar la necesidad de este conocimiento sobre el sistema nervioso y cómo influye en una conducta, ¿ya? Por eso es que todos los experimentos deben tener un abordaje del sistema nervioso y de la sinapsis. Cómo esta sinapsis primero, con su neurotransmisor, influye en todo este sistema nervioso y cómo todo este sistema nervioso influye en la conducta humana para que nosotros la estudiemos en psicofisiología. ¿Ok? Este experimento, lo que yo quiero es que ustedes puedan provocar un fenómeno, o sea, que ustedes quieran medir algún tipo de conducta de todo esto que estábamos hablando acá. ¿Ok? Esta conducta que yo quiero medir tiene que tener condiciones determinadas y variables muy preestablecidas para que yo las pueda analizar. ¿Ok? ¿Qué partes debería tener un experimento? ¿Ya? Entonces, yo en biopsicología y los que llevaron en bio conmigo ya saben un poco. Los que no han llevado, ahora voy a explicar un poquito. Se supone que el punto 1 y el punto 2 tienen que estar resueltos para que nosotros podamos pasar al punto 3, que son los pasos secuenciales. Voy a empezar por el primero. Para que yo pueda observar y comprobar una hipótesis, ¿qué tiene que pasar? Y yo sé que Alejandra fue estudiante de bio. ¿Alguien me puede decir qué puede pasar, Alejandra? Para que yo pueda tener una hipótesis, ¿qué tiene que pasar? ¿Mm? ¿Alguna idea tonta a la que se le ocurre, Alejandra? Dar una observación, o sea, observar lo que vamos a analizar. Ya, sí. Pero antes, para analizar y observar, tiene que quedar algo muy claro, ¿no? Primero tienen que tener la pregunta de investigación. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hicimos 5 cosas en la pregunta, ¿no? Sí. Yo esto lo estoy dando por entendido que ustedes ya lo conocen, pero sin embargo dicen que me quedan 10 minutos para ir cerrando este punto, así que voy a aprovecharlo, ¿ya? Para que nosotros podamos observar, tiene que quedar claro qué es lo que quiero observar. En ese sentido, tiene que quedar clarísimo que yo tengo que tener formulada mi pregunta de investigación. Una vez formulo mi pregunta de investigación, ¿cómo es que la formulo? Debe tener 5 cosas mi pregunta de investigación.
Una pregunta, un tema, un sujeto, un tiempo y un lugar. Si tienen esas 5 cosas, yo puedo formular mi pregunta y en base a esa pregunta formulo un objetivo. Cuando formulo un objetivo, ahora sí puedo formular una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un juego de variables. A mayor esto, menor esto, ¿no? O qué pasará si surge esto y no puede surgir esta otra cosa, ¿no? Este primer punto se sobreentiende que todos deberían desarrollar un planteamiento del problema. Es en ese sentido que yo les dejé un libro que se llama Metodología de la Investigación, de Sampieri. Y aquí ustedes deben desarrollar todo el tema de argumentación de su problema, ¿ya? Para pasar al segundo punto, que es la hipótesis, ¿ya? El segundo punto es realizar la pregunta que acabamos de decir hace un momento, pero operacionalizarla con la hipótesis. ¿Qué quiere decir operacionalizar, ya? La pregunta que ustedes acaban de hacer tiene que describirse en las variables. ¿Qué variables? Son las que yo quiero medir. Por ejemplo, debe tener una variable que yo quiero medir en el caso del ejemplo que nos acaba de dar la compañera. Y me voy a ir puntualmente ahí, ¿no? Al ejemplo, ¿no? Perdón que me salga y me voy directo al ejemplo. Aquí. Lo pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Sí. Este experimento. Le voy a dar más grande para que lo vean. Ahí lo pueden ver, creo que sí. Lo puede ver, ¿no? Entonces, este grupo dice, ¿cómo es el impacto del estrés en jóvenes de 20 a 25 años en la carrera de psicología a causa del COVID en el año 2020? Fantástica la pregunta, un orgasmo. Perfecta, ¿no? Mejor no pudo estar. Entonces, ¿cuáles serían las variables que yo tendría que operacionalizar para hacer mi hipótesis de esta investigación? Obviamente que esta investigación no tiene todo el planteamiento del problema, tiene que tener toda la argumentación del planteamiento del problema para terminar en la pregunta. Solo han mandado la pregunta, pero es un buen avance, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían mis variables? Aquí mis variables sería estrés, ¿ya? Si yo voy a hacer estrés, tengo que describir cuál es la variable, cuál es mi indicador, cómo lo voy a medir el estrés, ¿no? Y en qué indicadores voy a medir. Por ejemplo, tengo que definir qué es estrés y tengo que identificar si estrés es una variable dependiente o independiente. Analicémosla juntos. ¿Qué creen ustedes? ¿Estrés es depende de los jóvenes o los jóvenes dependen del estrés? ¿Qué opinan? ¿Nadie? Sí, dele, por favor, les escucho. ¿Qué opinan? Depende de los jóvenes, Elisa. Depende. Muy bien. Entonces, ese es el análisis que tienen que hacer en su operacionalización. Por ejemplo, en este caso, el estrés depende de los jóvenes. Depende. Exacto. Entonces, ¿es una variable dependiente o independiente? Dependiente, porque va a depender de los jóvenes. Los jóvenes, en situaciones distintas, pueden tener estrés y en otras no, digamos, ¿no? Muchos jóvenes pueden estar encerrados y no les da estrés, pero hoy, por el COVID, sí están con estrés. Entonces, ese es el análisis de operacionalización. En Sampieri ustedes van a ver que hay una tablita, ¿no? Variable, indicador y operacionalización, dependiente e independiente. Esos son los análisis que tienen que hacer con esta operacionalización. ¿Cómo puedo medir el estrés? ¿Alguien me puede decir? En esa misma operacionalización lo tengo que medir. Lo mido a través de entrevista, observación, encuesta. ¿Cómo lo puedo medir? Y ojo, no estamos haciendo la encuesta, no estamos haciendo nada. Solo estamos haciendo la operacionalización de variables, ¿no? ¿Cómo lo mido el estrés? Yo creo que por observación, dice. Muy bien, puede ser observación. Entonces, mi indicador dice, mi definición de variable es estrés. ¿Es una variable dependiente o independiente? Dependiente. Y mi muestreo o indicador, cómo voy a traer el dato, es a través de una observación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hasta ahí ya hemos hecho toda la operacionalización de la variable. ¿Listo? ¿Con eso se termina aquí? No, recién estamos empezando. Esa es una variable. ¿Cuál sería la otra variable que nosotros tendríamos que analizar en este problema que aquí nos presentan las compañeras, ¿no? La otra variable sería el COVID, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el COVID dice, parece que el estrés es una variable dependiente de los jóvenes. Y el COVID es otra variable no dependiente o independiente. Ahí quiero dejarlas con la duda. Depende del joven, del estrés. ¿Cómo la ven ustedes esta variable? COVID o coronavirus. No, no depende, licenciado.
Muy bien, es Es independiente. independiente. Muy bien, si se han dado cuenta, ahora es un factor externo que no está dentro de los sujetos, ¿no? Entonces, como es una variable independiente, ¿cómo la puedo medir? Porque también la voy a medir, está dentro de mi problema, ¿no? Entonces, si yo pienso medirla, ¿cómo la mediría? También como el estrés con observación, ¿no? Entonces, si ambas variables son observables, tanto el estrés como el COVID, yo tengo que tener instrumentos para medir esas variables, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían mis instrumentos? En psicología, y no sé si ustedes ya llevaron, existe la técnica de la observación. Entonces, la observación se hace por variables. Aquí es lo que tendrían que desarrollar este grupo, tiene que desarrollar qué variables quiero observar, ¿no? Porque ya tenemos algunas variables aquí que son jóvenes de 20 a 25 años. O sea, esa es otra variable totalmente independiente que va a surgir propiamente de estos sujetos. ¿Cómo puedo saber si alguien tiene COVID? Identificando los síntomas, ¿no? Tiene tos, tiene resfrío, dolor de cabeza, la garganta no puede respirar. ¿Y cuáles son los síntomas del estrés? Que también los tengo que identificar, ¿no? Los síntomas del estrés son sudoración, palpitación, angustia, estar desesperado. Si se dan cuenta, es muy bonito este experimento. O sea, cuando yo lo vi dije, wow, qué bien. Ahora, no sé si habrá sido copiado del internet, pero donde se han metido está buenísimo, ¿no? Hasta ahí quiero quedarme para preguntarles si hasta esa parte les queda clarísimo, porque en realidad el primer avance va a ser hasta aquí, hasta el punto 2. Vuelvo a repetir, ¿no? El punto 2 significa desarrollar metodológicamente, el punto 1, ¿no? El punto 1 tiene que desarrollar metodológicamente toda la argumentación de su planteamiento de problema. O sea, ¿qué quiere decir? Planteamiento de problema, formulación del problema, objetivo e hipótesis, ¿no? Y el punto 2 tiene que ver con la operacionalización de las variables de la hipótesis, que es toda una tabla de las variables, de los indicadores y de los métodos cómo recojo los datos, ¿ok? Para mí es importante que lean a Sampieri, porque si ustedes vienen y me preguntan y me dicen, Lice, ¿cómo hago mi operacionalización de variables? Ya leyó a Sampieri. Si no leyó a Sampieri, ¿cómo le puedo volver a explicar lo que acabo de explicar ahora, ¿no? Seguro que no lo van a entender. En otras palabras, así muy vulgar para que lo entiendan, ¿no? Van a disculpar que yo siempre soy vulgar, pero a veces se entiende más rápido, ¿no? En lo vulgar, por ejemplo, ¿qué es una operacionalización de variables? Es un desmenuzar a la persona. Por ejemplo, ¿cómo desmenuzan ustedes a su cortejo? Es gordo, bajo, chiquitingo, feo, desnalgado, así, igualito lo tienen que hacer con su experimento, ¿no? Es un estudio dependiente, independiente, que tiene tales variables y con esto lo describimos. Punto. Nada más. ¿Me entienden? A eso hay que hacer una tablita, ¿no? Cuando ustedes describen a su cortejo es lo mismo. Dentro de las características físicas dicen es gordo, feo, petacudo. Dentro de las características emocionales es muy inteligente, muy guapo, etcétera, etcétera. Y dentro de las características de cómo lo registro, yo lo mido con la cinta métrica y tiene 1,74, ¿no? Bajingo, el gordingo y todo lo demás, ¿no? Esos son los análisis que ustedes tienen que hacer de su problema. Por ahora nos quedaremos hasta el punto 2, ¿ya? ¿Por qué al punto 2? Porque en realidad, si se dan cuenta, es harto, es hartísimo. Este primer avance yo les sugería que sea hasta el 14 de mayo. ¿Les parece bien? Ahí sí, y ahí vamos a quedar, por favor, antes que se nos acabe el internet. Nos queda un minuto, no sé si hay más dudas, me vuelvo a conectar, pero si no, hasta aquí sería, ¿no? ¿Tienen dudas, comentarios? Dele. Si se corta Alejandra, nos volvemos a conectar, ¿ya? O esperamos que se corte y nos volvemos a conectar, ¿qué les parece? Hola. Lice, se están quemando mis fritos. Ok. De todas maneras, voy a estar por WhatsApp para todas las personas que tengan dudas, pero entonces esas son las fechas. 14 de mayo el primer avance del proyecto, ¿listo? De investigación, ¿ya? Del experimento, y el 21 la prueba, ¿no? La prueba que vamos a dar del banco de preguntas. Bueno, chicas, que tengan un buen inicio de mayo y celebren muy bonito el Día del Trabajo, ¿no? Que tengan buenos días, se cuidan.